Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de su curso Diseño Estructural de Cimentaciones Superficiales. El día de hoy continuamos bajo la tutoría del doctor Irán Jesús de la Cruz. Los dejo a su cargo. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Me da gusto volverlos a ver por aquí. Y vamos a dar seguimiento a lo que quedó pendiente de la última sesión. Yo de antemano, y espero que puedan recibirlo satisfactoriamente, me disculpo, tuve algunos inconvenientes laborales no previstos y eso dificultó mi presencia en la sesión pasada. Entonces, es una situación que es de mi completa responsabilidad y GeoCaps ni el colegio tienen ningún tipo de responsabilidad al respecto. Entonces, en ese tenor, pues vamos a seguir. Complementé la presentación precisamente el día que todavía no había sido convocada a esa reunión para darle mayor claridad al ejercicio que estábamos realizando sobre la zapata aislada. ¿Cuál es la información que agregué? Pues es esta imagen que pueden ver en pantalla donde les muestro cómo pues, la carga que viene de la superestructura pues genera una presión sobre la zapata o sobre la cimentación. Esa presión es de alguna manera respondida, ¿sí? O genera una reacción en el suelo. ¿Qué hace el suelo? Pues trata de presentar una oposición a deformarse por la presión que le están dando. Y esa es esta carga que está aquí en la parte inferior. Es el esfuerzo que el suelo hace para, de alguna manera, empujar la zapata hacia arriba. Al observar este mecanismo, yo les ilustraba haciendo unos pequeños grafos la clase anterior, que la zapata tiende a deformarse siguiendo esta configuración. Se puede ver en la imagen que las alas de la zapata pues se comportan como una viga en cantilever o en voladizo que se deforma hacia arriba. ¿Sí? Bajo esta configuración de deformación, se puede claramente ubicar que los esfuerzos en tensión se encuentran en el lecho inferior, en ambas alas, y en el lecho superior se encuentran los esfuerzos en compresión. Esto también lo refuerzo utilizando esta imagen que tomé de la red hace ya algún tiempo, para que podamos de alguna manera darle claridad por qué el acero de refuerzo de las zapatas generalmente por flexión se coloca en el lecho inferior. Por ahí una compañera del curso, creo que fue la arquitecta Saraí, si no me equivoco, hizo la mención sobre el acero de refuerzo en el lecho positivo, pero aquí está la justificación. En el lecho inferior, la presencia del acero de refuerzo responde a la necesidad de pues, cubrir las demandas en tensión o en tracción que se generan en la zapata. Ahora, ¿qué pasa cuando se aplica una carga que genera un momento flexionante o es una carga excéntrica? Y aquí podemos ver otra vez la figura como de un lado se tiene solo tensión en el lecho inferior y del otro lado o ala se tiene ahora la tensión en el lecho superior. Entonces, esto que está esbozándose en esta diapositiva nos ayuda a argumentar por qué se debe colocar para ciertos diseños de cimentaciones acero en el lecho superior. Habíamos dicho por temperatura, de acuerdo al volumen de concreto, y dos, porque lo demanda el diseño estructural. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario al respecto. Estas imágenes las voy a dejar en la presentación. Doctor, Dígame, esa imagen que tiene ahorita ahí pudiera ser para un muro de contención. Gracias. ¿podría ser para un muro de contención? Así es. Sí, podría ser para un muro de contención. Bueno.
También la clase anterior, por ahí hablamos acerca del cortante y creo que en esa parte fue que se quedó el desarrollo del ejercicio. Bueno, si ya entendemos que la zapata se va a deformar por flexión, también la descarga que genera la superestructura sobre el dado y la losa de la zapata también puede generar punzonamiento o efecto de cizalla. ¿Sí? Entonces quiero que observen cómo esta figura nos ilustra que este cono truncado junto con lo que es todo el volumen del dado de la cimentación estarían perforando, ¿sí? O sería un volumen de concreto que estaría penetrando y dejando un hueco o un vacío al centro de la zapata. Quiero que observen que en este caso ya no se habla de deformación por flexión. Aquí estamos viendo un mecanismo de falla por cortante. ¿Sí? Generalmente ese mecanismo de falla por cortante se presenta a un valor o una distancia de un peralte respecto del paño del dado. Es decir, si este es el dado y yo mido un peralte, voy a poder ubicar de manera aproximada la zona donde va a fallar por cortante. Un peralte. ¿Cuál es el valor de ese peralte? Acuérdense que es un valor que se obtiene del grosor de la zapata menos el recubrimiento. Ok, doctor, ¿cómo hacemos para evitar que el dado y la perfore la zapata? Pues por ahí, por si me lo preguntaran, la presencia de esta perforación o falla por cortante, pues va a depender de las características del dado o de la conexión que hagamos de la zapata aislada con la superestructura. Por ejemplo, si utilizo un dado como el ejemplo A, esta zona de cortante se despega, ¿sí?, del dado, un valor de un imperalte. Pero si, por ejemplo, estoy hablando que sobre esa zapata únicamente desplanto un muro, quiero que observen que la falla por cortante se va a encontrar debajo, ¿sí?, o en el eje longitudinal de ese muro. ¿Sí? Oiga, ¿por qué ocurre eso? Porque no existe una continuidad entre la losa de la zapata y el muro que aplica la carga sobre unidad de longitud. Si coloco una placa base donde voy a desplantar una columna, quiero que observen que también esto genera una zona ampliamente rígida y desfasa la zona de falla por cortante. El ejercicio anterior le había quedado pendiente hacer esto, era cómo se revisa el cortante que resiste mi zapata. Por ahí hice algunas adecuaciones de la fórmula que nos había presentado el maestro Ismael y se las comparto, ¿sí? En función a lo que nos indica la norma técnica correspondiente, nos menciona que la resistencia por cortante va a quedar determinada por esta expresión. ¿Sí? ¿Qué hacemos al tener esta expresión? Pues únicamente sustituimos los valores. Y siguiendo el ejemplo anterior, pues sabíamos que la resistencia del concreto era de 250, sabíamos que el ancho que voy a analizar es de 1 metro y teníamos una propuesta de un grosor o un peralte de 17 centímetros. Haciendo las operaciones, eso nos da 10.079 kilogramos de resistencia corta. Bueno, ¿con qué voy a comparar ese dato? Pues lo voy a comparar con el cortante que me dio en la clase pasada. Oiga, ¿dónde está esos 8.760? Voy regresando tantito para que lo podamos ubicar. Y esos 8.760 están aquí.
Ese es el cortante que se generó debajo de la zapata. Ese es lo que se está actuando, lo que está produciendo la estructura en la cimentación. Y lo que tienen ahorita a continuación, resaltado en amarillo, es la resistencia que desarrolla una zapata con ese grosor de losa. Son 10.000 kilos de resistencia. Entonces, si comparamos lo que resiste la zapata por cortante versus la carga que se está aplicando, podemos observar que el diseño es adecuado. ¿Sí? ¿Qué sucedería si esta relación de resistencia y demanda fuese desfavorable? Así como está el ejercicio, solamente sería proponer un grosor mayor al de 17 centímetros, tal vez 20, 25, irlo modulando en múltiplos de 5 hasta que tengamos un valor de resistencia del concreto igual o mayor al que representa la demanda. Bajo ese escenario, lo que nos quedaría sería ahora colocar cuáles son los valores de refuerzo, ¿sí? Entonces, yo, compartiéndoles hoy esta diapositiva, les voy a pedir a ustedes como una actividad que en función a los refuerzos que nos dio y a las medidas que nos dio, ustedes le coloquen esos datos donde lo indique. ¿Cuánto nos dio el acero de refuerzo por flexión? ¿Cuánto nos dio el acero de refuerzo por temperatura? ¿De qué tamaño quedó la zapata? ¿Sí? Para de alguna manera terminar este ejercicio. ¿Sí? Yo les comparto la información y ya nada más ustedes lo escriben y lo mandamos como actividad de clase. Con esto doy por terminado el tema de zapatas aisladas y pues queda a disposición si existe alguna duda, algún comentario final del tema para poder abordar. Si se entendió igual, si requieren que repita algo. ¿No? No, realmente, bueno, creo que me quedó claro en base a todo lo que sacamos nosotros a todo lo que nos explicó de los resultados que fue sacando de todo el ejercicio, únicamente nosotros vamos a meter los datos ya dentro de la zapata, así como lo fue sacando. Sí, del croquis, así es. Ajá. Cualquier duda, cualquier comentario, saben que es el grupo, ya estoy yo en ese grupo. Con todo gusto, si alguien tiene alguna duda, ahí me lo puede plantear. Y pues el objetivo es que ustedes también se familiaricen, ¿no? De cuál es el origen y la función de cada uno de los elementos del refuerzo. Yo tengo un Doctor, buenas comentario. noches. Buenas Bueno, noches. Perdón, ya me metí. sí, buenas noches. Una Yo tengo un zapata comentario. corrida. Bueno, recuerdo que en la escuela cuando nos... Ujú. Por ese detuvo su micrófono, Angélica. Sí, doctor, le comentaba, el tema era una zapata corrida. Sí, Vamos a poner en orden ahorita si me permite, le doy la palabra a la arquitecta Angélica y ahorita retomamos el comentario, creo que del arquitecto Salvador. sí, le comentaba. eh, bueno, cuando iba a la escuela, recuerdo que a la hora de analizar estructuras nos decían que el cortante estaba a un cuarto de claro en una praga. En el tema de las zapatas, esto que estamos analizando de los cortantes y como estamos viendo cómo funcionan, es para saber exactamente de qué forma va a funcionar una zapata, si nosotros metemos un muro, si nosotros metemos una placa, de qué forma nos va a resistir para que a la hora que hagamos el cálculo podamos decir, ah, ok, para este tipo de zapata, como tengo un cortante muy pronunciado,
sería a lo mejor recomendable hacer este tipo de sistema. Ujú. Se puede aplicar. Por ejemplo, si yo tengo una zapata, voy a poner acá este ejemplo, ¿no? Y de esta zapata ya ustedes están en condiciones de decirme cuáles serían los valores de sus dimensiones. ¿Ya? Cada uno me va a dar un valor que más o menos vamos a estar todos en el mismo rango, pero pues unos van a redondear a múltiplos de 5, otros números enteros. Pero cuando yo hago la revisión por cortante me doy cuenta que aquí se ubica el cortante y que no me cumple la sección. Bueno, sabemos que a partir de lo que estoy mencionando en el curso, si la falla que me rige es la de cortante, lo que tengo que hacer es incrementar el grosor de la losa que conforma la zapata. Se incrementa hasta que el grosor o el espesor del peralte satisface la resistencia. Bueno, ¿y para qué nos sirve saber dónde se ubica el cortante? Bueno, porque también yo podría hacer que el cortante se redujera y me pasara para el mismo grosor de zapata si yo hago este dado más grande. Si yo este dado lo incremento en sus dimensiones, conforme yo haga el dado un poquito más grande, voy a observar que al calcular la fuerza que demanda por cortante, esta se va a hacer más chiquita. A ver cómo está eso, doctor. Vamos para acá. Y nos vamos a la formulita que teníamos la otra vez. Y aquí tenemos en la formulita que involucra el ancho menos un grosor. ¿Sí? Entonces, ¿podemos hacer que el cortante se reduzca? Sí. Haciendo el dadito más grande. Entonces, trato de presentarlo como un criterio donde, bueno, si yo no puedo hacer el dado más ancho porque, no sé, cuestiones funcionales, arquitectónicas, constructivas, podemos cambiar con estas opciones y también mover esa posición. Igual alguien me dijo algún día en un curso, doctor, y que si no le pongo dado a la zapata, ¿pasa algo? O sea, no, pues ahí está el ejemplo. Sí puedes poner una zapata sin dado. Me ha pasado, compañeros, que me dicen, oye, doctor, y todo ese volumen de concreto en el dado, ¿no lo podemos ahorrar? Sí, sí te lo puedo ahorrar. Pero realmente el dado, acuérdense que es un elemento de transición entre lo que es la superestructura y la superestructura, ¿no? Entonces, si desplantamos la cimentación hasta 1,5 metros, pues eso determina también la altura del dado. No sé si me di a entender, arquitecto. Sí, 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 bastante, bastante claro. Muchísimas gracias. Un gusto. Ahora sí, compañero Salvador, arquitecto. Sí, doctor, me gustaría que termináramos el caso de una zapata corrida, calculando la contratrave, doctor, ¿se podrá? Sí se puede, incluso el día de hoy, en el tema que nos sigue, vamos a hacer uso de un programa de computadora. Eso nos va a permitir ver la contratrave y cómo se interpretan los datos. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, con esto, denme oportunidad, yo les voy a compartir el material para que ustedes tengan las anotaciones. ¿Sí? Entonces, el siguiente tema en el temario propuesto de este curso pues, corresponde a losa de cimentación. En el entendido de que el curso avala las cuestiones de criterios generales, yo quiero aprovechar esa situación para no sumergirlos en una cadena de fórmulas
criterios normativos que por momentos se van del principio de la norma al final de la norma, luego para el medio y luego para el principio, y que en este espacio que tenemos de conversación del orden de 2 horas y media, pues ustedes se me pierdan y yo me sienta como que no me están poniendo atención o como que no se logre ese vínculo y comunicación adecuada. Entonces, voy a versar sobre aspectos generales y posterior a ello el planteamiento es abrir un ejercicio resuelto usando un modelado numérico para sensibilizarnos, para sacar a colación nuestras preguntas y comprender cómo funciona una losa de cimentación y que pues sea más fácil su cálculo numérico y diseño estructural. Entonces, pues una losa de cimentación es un tipo de superestructura. Está pensado sobre todo para usarse en estructuras que generan una descarga mediana y alta al suelo y reconociendo que ese suelo tal vez no tiene de manera superficial, ojo, de manera superficial estoy hablando en estratos cercanos al lecho superior, no tiene estratos que tengan las condiciones adecuadas en términos de capacidad y en términos de rigidez. También es una solución estructural que pues se aplica cuando las dimensiones de las zapatas, ¿sí?, que nos está dando el cálculo, pues provoca que estas zapatas se pudieran traslapar o que quedaran muy pegaditas. Y bajo ese escenario, pues un terrón de suelo muy pegadito, pues al final sabemos que tiende a derrumbarse. Entonces, ese es un segundo escenario. Yo puedo generalizar el uso de una losa de cimentación cuando las dimensiones de las zapatas corridas o las zapatas aisladas, pues lo promueven. Y finalmente, una losa de cimentación también tendría aplicación cuando quiero mitigar esfuerzos o asentamientos que genera la estructura a la masa de suelo donde se está desplintando. ¿Sí? Vean cómo de nueva cuenta está la triada entre quien construye, quien analiza y quien, desde el punto de vista geotécnico, interviene. ¿Sí? No conozco ahorita otra solución a eso. Estas losas de cimentación pueden tener diferentes morfologías. Cuando hablo de morfologías, pues estoy hablando del hecho que puede ser una losa maciza, monolítica, ¿sí?, continua, en toda la superficie, y de la cual se desplantan las columnas de manera directa. ¿Se puede, doctor? Sí. ¿No lo hacen de manera frecuente o reiterada en las obras? Pues no. ¿Por qué? Porque a veces nuestra capacidad o nuestro estilo de construcción también tiene esa tradición. Vamos trasladando o reproduciendo cosas que nos enseñaron de una morfología en específico. Doctor, otra pregunta. Generalmente he visto algunas losas que tienen sus cadenas rigidizantes o que tienen una especie como de capitel o dentellón que de alguna manera define la zona donde están las columnas y que no sobresale de manera superior a la losa, sino que queda por debajo. Esa es también una solución. Este engrosamiento de la parte inferior donde descargan las losas, las columnas, pues es también con la motivación de mejorar su resistencia al cortante. Que las columnas no perforen la losa de cimentación, sino que se le da un grosor a la losa de cimentación, delimitando el área de influencia de la columna para que se transmitan de forma eficiente estos esfuerzos por cortante.
Bueno, si no puedo hacer eso hacia abajo o si me lo permite las condiciones del terreno y el proyecto, pues también puedo hacer este engrosamiento hacia arriba. Y es donde sobresale el dado, se ve el dado entero. Pero, reitero, no estamos casados, no estamos de alguna manera obligados a que ese dado sobresalga. También el dado puede quedar inmerso pues en un volumen mayor hacia abajo para que no nos quede pues ese bulto. Adelante, arquitecto Sergio. No le escucho. Si checa ahí por ahí su audio. Por ahí me dice, todavía no le escucho. Bueno, vamos a esperar. Voy a avanzar. Cuando el arquitecto regrese, se le da la palabra. Bueno, entonces el escenario de la figura 2 y 3 es un engrosamiento en la losa de cimentación para transmitir de manera más eficiente los esfuerzos por cortante. Ese engrosamiento, pues se hace de manera local, ¿sí? Donde lo necesita la superestructura. Si en términos de grosor de la losa, grosor general, el diseño nos reportara o nos condicionara a una losa de un muy gran espesor, se puede utilizar el sistema de aligeramiento, como se muestra en la figura número 4, conformando una especie de cajón, ¿sí? Este cajón también podría ser un sistema nervado o con algún aligerante, como la nieve seca, ¿sí? Para que se tenga el espesor que se requiere por rigidez, pero sin generar un elemento tan masivo que el peso propio de la cimentación se convierta en un obstáculo o en un reto para batir tal vez asentamientos a mediano y largo plazo. Aquí tengo el ejemplo de la losa de cimentación nervada. En esta losa, pues estamos pensando que estos espacios pudieran ser espacios donde el grosor de la cimentación se pueda reducir de manera importante. Adelante, arquitecto, digan. ¿Ya me escuchó? Ya, ahora sí. Ok, gracias. Le quería preguntar, cuando estaba hablando ya en la parte final de las zapatas aisladas, en donde una vez le comentaron que si había problema, si no se colocaba el dado. Luego yo pensé que a lo mejor ahí sin dado puede fallar por penetración en relación a lo que acaba de hablar hace rato con respecto a las losas corridas. ¿Es correcto? Sí, así es. Ok. La presencia del dado es un elemento que ayuda a transferir las cargas, y si no se utiliza el dado, pues el grosor de lo que es la losa de la zapata tiene Podría que ser resistirlo. insuficiente. Ujú. Así es. Ok. Gracias, doctor. Sí. También en la otra clase mencionaron algo que era que la zapata no tuviera un grosor constante. Ahí lo mencionaron. Entonces, aquí ya podemos decir, a ver, ¿este grosor es un invento? No, este grosor que está aquí es para absorber la demanda por tanto. Ok. Y este grosor que es menor es el que por diseño nos pide por flexión. Ujú. Entonces, el hecho de hacer como esa pendiente o doble escarpio en la zapata, pues está asociado al hecho de cumplir ambos frentes, la revisión por flexión y la revisión por cortante. Correcto. Gracias. Entonces, aquí tenemos la modalidad con la losa nervada y la última figurita que tengo aquí en mi grupo es
Cuando hacemos esta misma modulación, pero no solamente tengo el uso de eh, nervaduras, sino que también podría dejar embebido algún material, ¿sí? O dejar un espacio perdido, ¿sí? Oiga, doctor, ¿y eso para qué nos puede servir? En algunos casos sirve para alojamiento e instalación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de aquí? Porque me puede preguntar alguien, doctor, ¿y cuál es la mejor? ¿Cuál es la más económica? ¿Cuál es la más resistente? Yo les ofrezco de manera sincera como respuesta que cada una de estas alternativas representa una solución a un problema en particular o en específico en la edificación. Es importante saber que existen todas estas alternativas para que nosotros podamos tener un arsenal de propuestas buscando, pues, solucionar o darle forma a un proyecto. Pero el objetivo esencial de la losa de cimentación es transmitir una gran carga sobre un área para que el esfuerzo se haga mínimo. Y de esto, antes de cerrar esta explicación, pues recordemos, necesitamos siempre tomar el sentido común. Imagínense que si hablamos de un suelo malo, pongamos de ejemplo ahorita un suelo fangoso. Si alguien se disfrutó de niño de caminar sobre el lodo, ¿sí? Si tuvo en algún momento el detalle que su vehículo quedara atascado en el lodo, ¿sí? Quiero que analicemos si quisiéramos caminar sobre ese lodo y que no nos enterráramos, ¿qué haríamos? Pues si nos caminamos con la palma de los pies, pues podríamos ser que nos sentimos que nos hundimos. Si nos pusiéramos tacones, usáramos zancos, ¿qué pasaría? ¿Caminaríamos mejor o nos enterraríamos más? Nos enterramos, ¿no? Veamos más. Entonces, ¿qué pasa? Si mi peso distribuido sobre la planta de mi pie no fue suficiente y me hundí, pues al momento de apoyarme sobre un zanco, es mi mismo peso más el peso de los zancos, que no varía mucho, en un área menor y por lo tanto me hundo más. Pero ¿qué pasa si en lugar de ponernos los zapatos nada más en los pies, nos pusiéramos como patitas como lo que tienen los que hacen los buzos o tablitas? Quisiéramos Ampliamos la caminar, base. ampliamos la superficie de contacto. ¿Qué va a pasar? Es cierto, nos vamos a tener que acostumbrar a caminar un poco así. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que para cierta superficie o tamaño de esa plaquita, ya no nos hundimos y podemos caminar. Ese es el principio de una losa de cimentación. Si el suelo es muy resistente o si la descarga es muy pequeña, una losa de cimentación no tiene cabida en términos de eficiencia. Estoy construyendo una placa muy grande con un cierto costo para una descarga pequeña. Pues agarro, si yo tengo una carga muy grande en un área muy pequeña, pues lo mejor es que puedo hacer que toda la superficie de construcción sea cimentación para reducir, mitigar los esfuerzos. ¿Se entendió? Ese es el principio. Por eso cuando a veces, y es normal, oye, ¿cómo lo resuelvo la cimentación? Losa cimentación, zapata corrida, zapata aislada. La clave es el esfuerzo que transmito de la estructura al suelo. Esa es la clave. En ese tenor, ¿qué nos ofrece la ingeniería? Pues puedo tener casos de losas con espesores uniformes, y cimentaciones aligeradas. Estos incisos están relacionados con la figura anterior. ¿Sí? En ese tenor, si me permiten, voy a aperturar mi modelo. Bueno, vamos a esperar que abra tantito.
Y ahorita que terminemos, este link que está aquí es el desarrollo de un ejercicio, cómo construyen desde cero una modelo de una cimentación para que ustedes puedan ampliar lo que estamos viendo en la clase del día de hoy. Está abriendo mi programa, tarda un ratito. Tarda un poquito más de lo normal, creo que ya exhibió. Ahora sí, sí regreso. Bueno, me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve, doctor. Bueno, pues en este caso tengo el modelo de una estructura, una casita. ¿Ya? Si hablamos de la cimentación, quiero que vean que, pues, para nosotros, en la ingeniería estructural, este elemento que es un área, es un cuadrilátero, es una cimentación, es parte de, es un área con propiedades. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos modelo matemático. ¿Qué hay aquí? Pues se modeló una losa de cimentación con un grosor de 15 centímetros y con un concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y hay en esta cimentación, pues, si ustedes me lo permiten, voy a ocultar tantito lo que es la superestructura. Y solamente me está quedando aquí lo que es la cimentación. Vamos a ver aquí esta cimentación, le desactivo acá. Quiero ver esta cimentación extruida por si tengo que ajustar algo. Y miren, oh, lo que no se veía cuando lo tenía en barritas y bolitas. Debe quedar así miren, este es como una contratrave, ¿no? Porque aquí no hay muro. El muro está en todo lo que está rojito. Esta contratrave debería ir hacia arriba o debería también quedar blanco con las otras cadenas de cimentación. ¿Ustedes qué opinan? Mm, Lo ideal sería que quedaran hacia abajo, porque si hacia arriba quedan, si son muy gruesas las traves, va a haber un escalonamiento con el muro. Exacto. Entonces, vamos a seleccionar estas cadenas. Meterlas hacia abajo, ¿no? Exacto. Y le vamos a acomodar.
Pero otro que hay abajo, ahí está. Son todas mis cadenas. ¿Ya? Ya queda libre la parte de la planta baja hacia arriba. Exacto. ¿Ya? Guardamos. Y ahora que ya vimos que pues, se ve hasta el grosor y todo en ese modo tridimensional extruido, lo quito. Y son cosas que yo no me daría cuenta si lo veo así. Ujú. Son detallitos que se me pueden pasar así por sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho. Ahora sí, ¿qué hay en esa cimentación? ¿Cómo sé qué está ocurriendo? Pues, si yo me voy aquí a donde dice Display, quiero ver unas cositas que se llaman, ustedes la han de conocer como resortitos, para mí son módulos de reacción. Ya los van a ver. Está creando el modelito. ¿Ok? En cada uno de estos puntitos hay un resortito. ¿Sí? Digamos que está la cimentación. La cimentación. Y debajo hay un resortito que es mi dedo. ¿Ya? Ese resortito se obtiene de un estudio geotécnico y observen, me da un indicador de la rigidez o de la flexibilidad del suelo. No me está diciendo la capacidad, me está diciendo qué tan fácil es comprimir o deformar el suelo bajo un nivel de presión. ¿Sí? Entonces, yo voy a agarrar de este modelito, le voy a dar guardar y le voy a pedir que me haga el análisis. Este análisis me va a decir usted, oiga, y todas las estructuras las tengo que analizar así. Bueno, uno puede mejorar el nivel de modelado en función al tipo de estructura. Le voy a quitar por ahora el uso de estos gráficos. Por ahí Carlos tiene levantada la mano. Adelante. Este, aquí en el modelado se ocupa lo que son elementos finitos y qué tipo de área se ocupa. O sea, ¿es un shell o una membrana? O hay como, por ejemplo, hay cómo lo trabaja usted. Y también ese resorte que menciona es el coeficiente de balastro, el que Ujú. se mete. Así es. Sí. Y ahí, por Para ejemplo, modelar, ujú, ajá, dígame, dígame, le escucho, le se escucho. pone restricción en el resorte únicamente en Z para, y también en X y en Y para que el modelo sea estable, o como o en toda la parte de la superficie lo maneja con resortes y en el borde con cierto tipo de apoyos, o cómo es que se debe modelar correctamente. Ok. En principio, para el alcance del curso, yo tengo un elemento área, ¿no? Como algo como esto. ¿Ya? El software me permite asignarle ciertas propiedades. Si lo puedo doblar, si lo puedo estirar, si lo puedo torcer. Son cuestiones que uno configura con el programa. ¿Sí? Como bien lo dice Carlos, hay diferentes elementos que forman un área. Pues elementos plate, elementos shell, elementos membrane. ¿Ya? En este caso, mi interés, y es importante dejar el énfasis ahí, es que en función al grosor que yo le di a la losa, y el material del que está hecha, yo pueda reflejar su capacidad de deformarse, de flexionarse.
Como mi interés es ver esa capacidad de formación, se modela en el SAP 2000 usando un tipo de elemento finito que se llama shell. ¿Sí? Algunos programas, como el ITAPS, permiten usar otro elemento con otro nombre para modelar igual losas. Pero en este caso, para este programa es un elemento shell. Dos, el resortito así es, muy bien definido, el coeficiente de balasto. ¿Sí? Y pues en este caso fue obtenido un estudio geotécnico que me permitió tener ese dato. ¿Ya? Yo para el elemento área, como lo puede ver usted en la pantalla, pues hice un elemento área, asigné un resorte y luego le pedí al programa que ese elemento área me lo subdividiera en 5 filas y 5 columnas. Es decir, me hizo una división de 25 cuadritos. El objetivo de esa división es, de alguna manera, poder saber qué es lo que ocurre de manera más precisa debajo de esa cimentación. Ese es lo segundo. Y lo que usted comenta también muy acertado, yo generé una restricción en X y en Y de la estructura, pero decidí, para ahorrar un poquito de tiempo computacional, solamente restringir en X y en Y el extremo que estoy señalando con el cursor, que en este caso sería mi origen. Puede cambiar la metodología, puede, como dice usted, se puede haber restringido en cada resorte, pero no lo hice porque quiero, o quise en este caso, poder cambiar la discretización o la subdivisión hasta llegar a una respuesta aproximada. Usted me comenta, Carlos, si quedó alguna pregunta. Sí, nada más, esa restricción que dice en X y en Y, ¿esa la hizo en todo el perímetro o nomás en las esquinas? ¿Con apoyos o Solamente en una. Solamente en una. en un solo nodo? Sí, para este ejercicio sí. Ah, ok. Cuando el edificio presenta cierta tendencia a torsión, tengo que buscar otros nodos. Ok, Y ahí doctor. depende mucho el tipo de modelo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Por ahí Miguel A. Pérez pregunta sobre un curso en SAP. Bueno, entonces, ya tenemos la solución, ya lo hice el análisis, y ahora quiero que podamos ver qué ocurre. Entonces vamos a pedirle al programa que nos muestre qué ocurre en la estructura. Si se dan cuenta ustedes ahí, es como si fuese todas las invitaciones sobre una cama de resortes. Y conforme se presiona con la cimentación el suelo se deforma y se adapta a la cimentación. ¿De acuerdo? ¿Qué refleja el campo de colores? Voy a cerrar esta ventana. ¿Qué refleja el campo de colores que estoy observando? El campo de colores que yo estoy observando representa las zonas y la magnitud del desplazamiento que estoy teniendo. Por ejemplo, si lo veo en centímetros, estoy hablando que, por ejemplo, en este punto, bueno, aquí está el resorte ahí. En estos puntos, en el color verde, estoy teniendo asentamientos o deformaciones que ni siquiera llegan a 1 centímetro. Estamos hablando de 150
por 10 a la menos 3 centímetros, es decir, 0.15 centímetros. ¿Sí? Las zonas en amarillo tienden a ser de 0.09, ¿sí? Y las zonas en color azul, ¿sí?, llegan a los 210, es decir, si esto lo recorremos 3 dígitos a la derecha, a la izquierda, nos dice que la cimentación realmente se asienta en el orden de 0.21 centímetros, es decir, nada. Oiga, ¿por qué se asienta nada su cimentación? Porque tenemos el caso que la cimentación tiene pues la rigidez suficiente para de alguna manera distribuir uniformemente los esfuerzos. Aquí están los valores en centímetros, miren. Ubiquemos donde dice U3. Estamos hablando de 0.1192 centímetros. Es un valor muy pequeñito. Si de esto, por ahí me comentaba hace rato de las contratraves, yo podría pedirle al programa que me reportara los valores de los diagramas de momentos de las contratraves. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Esto es una contratrave, por acá hay otra, por acá hay otra. Oiga, doctor, ¿por qué se ve así como todo quebrado? Porque este modelo se puede ir afinando dividiendo cada tablero de la losa de cimentación en una mayor cantidad de elementos finitos. El haberlo dejado ahorita en este nivel de división es para que ustedes pudieran tener claridad a la hora que les explicara de cómo están esos resortitos. Y no solamente vieran cuadritos chiquititos, sino que se tuviera una buena escala para poder apreciarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? En ese mismo tenor se pueden evaluar lo que llamamos los momentos y los cortantes, pero ya no de la contratrave, sino ahora de la losa de cimentación. Ya lo van a ver ahorita. Aquí, este campo de colores me dice la intensidad de la flexión en la losa de cimentación. Quiero que observen que este tablero, que es el más grande, es el que nos está reportando una mayor flexión. Esta flexión tiene dos signos. Negativa en el centro, que anda en el orden de 600, casi 700 kilogramos centímetros sobre metro. A en los bordes se obtiene un valor de cerca de 1000 kilogramos por centímetro sobre metro. Oiga, doctor, ¿y eso qué? Porque pues van a decir ustedes, nosotros no nos dedicamos a esto, ¿no? Pues eso es esto, miren. Quiero que vean, voy a intentar quitarle los resortes para que no los... No, si tienen que salir los resortes. Bueno, quiero que vean cómo aquí la losa se flexiona hacia arriba. ¿Sí? Se flexiona hacia arriba. Este tipo de deformación aquí o de flexión es la que nos va a dar la explicación de por qué en las losas de cimentación el refuerzo es inverso al que se usa en las losas de entrepiso y azotea. ¿Sí? Porque como aquí el momento es negativo, centro, eso implica que el acero de refuerzo aquí va en el lecho superior. Mientras que el momento que yo tengo en los extremos, que serían todos los bordes, ¿sí?, donde se apoya la losa de cimentación, pues tenemos flexión positiva. Entonces, aquí en estas zonas, el acero de refuerzo va a ir en el lecho
inferior. ¿Sí? Si vemos los momentos en la otra dirección, también se va a ver algo como eso. Vean cómo los momentos en los bordes son positivos. Mientras que en el centro son negativos. Oiga, ¿cuál es el tablero aquí crítico? Pues, a cómo se moduló esta estructura, este tablero, han observado ustedes que es el que tiene las mayores, incluso lo puedo hacer así. Es que es el área mayor tanto en el largo como en el ancho. Exacto, así es. Quiero aprovechar los recursos informáticos y mostrarles, ¿no? Oiga, doctor, y esto a nosotros que no somos estructuristas, ¿para qué nos puede servir? Por ejemplo, si tuviéramos que en este tablero la demanda por flexión me determina uno que ahí se va a tender a abultar la cimentación, levantarse, o que el grosor que tengo propuesto de la losa de cimentación no cubre las disposiciones técnicas, pues una manera de hacer una corrección a esto sería dividir este tablero grande en dos más pequeños, para que de esta manera la losa no tenga ese tablero que promueva esa magnitud de flexión. Sí. Oiga, doctor, ¿y qué más puedo hacer con esto? Pues podemos enseñar todas las contratraves, las cadenas de cimentación, y también podemos hacer algo muy interesante, ¿sí? Y eso se lo voy a mostrar ahorita en la pantalla. Hace un momento les mostré los asentamientos, luego los momentos, pero si ustedes me dicen, doctor, fíjese que en mi mecánica de suelos también me dieron la capacidad de carga. Este modelado me puede decir si en algún punto de la cimentación se superó la capacidad de carga. Y fíjense que si yo agarro esto, cierro aquí, lo voy a centrar, me voy por acá y le digo, quiero ver la presión en el suelo. Quiero ver la presión en el suelo que me genera esta combinación. El programa me va a permitir visualizar los esfuerzos que genero en el suelo. Vean ustedes que me está diciendo ahí que son 0.438 kilogramos por centímetro cuadrado. Ay, doctora, así no le entiendo. Pues vamos, cerramos aquí, cambiamos la unidad, le ponemos toneladas sobre metro, tocamos otra vez aquí y puedo ir viendo que desde el extremo izquierdo, cómo la presión sobre el suelo fue cambiando. Ahí nos está dando un valor a promedio del orden de 4 toneladas sobre metro cuadrado. Si tu suelo
Según el reporte geotécnico dice que resiste 5. Ah, pues está bien, porque tu suelo resiste 5 y la estructura le está generando 4. ¿De acuerdo? Vamos a ver el otro tablero. En esta parte, 324, 330, 333, 340 también parece que estamos bien. Miren, ¿qué está ocurriendo aquí? Si mi suelo resiste 5 como capacidad de carga, ¿qué está ocurriendo acá? Ya está un poquito pasado, ¿no? Exacto. Ya superamos la capacidad de carga del suelo. Ujú. Este tipo de herramientas computacional me va a permitir a mí identificar los puntos. Aquí estoy viendo que esta es la zona donde hay mayor presión, es decir, donde la estructura está presionando con mayor magnitud del suelo, ¿sí? Y que yo pueda modificar la cimentación para buscar que este esfuerzo se haga menor. Vamos a ver este otro lado. Aquí tenemos 415, 417. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece interesante? ¿Ya les di sueño? Con confianza. Sí, sí, está interesante. Sobre todo ¿Qué? porque demuestra Ujú, de una forma como muy gráfica el por qué siempre las losas de cimentación traen su acero superior, por qué los claros más largos son los que vienen un poco más reforzados en cuanto a ese acero por el efecto de tensión en la parte superior. Y bueno, ujú, también los que ya tenemos práctica en la construcción, nos demuestra que como despacho muchas veces es importante, por ejemplo, en mi despacho nosotros tomamos muy en cuenta la estructura. Sin embargo, actualmente mucho constructor de casa habitación le baja mucho a la estructura, porque al final de cuentas no se ve. Sin ujú. embargo, en lo que ve uno a la práctica, eh, pisos botados, se empieza a mover el suelo y empiezan los pisos a arrojarse y bueno, empieza a haber problemas estructurales que se ven reflejados al final en la casa, ¿no? Entonces, aquí realmente nosotros como arquitectos, digo, en mi caso yo no me dedico para nada a la estructura y, y no veo esos temas. Sin embargo, me muestro de una forma muy gráfica por qué está sucediendo todo eso y por qué es importante como despacho seguir cuidando la estructura. Ujú. Por ahí alguien más creo que pidió la... Ok, pues ahora sí que a todos los que quieren el curso de SAP, ya saben, lo pueden pedir ahí a GeoCaps. Con mucho gusto les apoyo si me consideran conveniente para impartirlo. Por ahí José Manuel levantó la mano. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa si ahí en el programa si le pusiera un suelo menos resistente? Ah, sí, se puede. Ahorita lo vamos a hacer. Lo que puedo modificar ahorita aquí es lo que es el resortito. ¿Ya? Entonces le doy a asignar, me voy a área, ahí está el resortito, ¿sí? Este resortito tiene un valor de 2. Voy a poner en las unidades que lo estaba yo manejando.
logramos, sí. Vamos a ponerlo. Bueno, quedó en el juego, está jugando en 1.58. Vamos a ponerle aquí 0.5. 0.5. Que sea solamente de compresión. ¿Listo? En la parte inferior. Y aplicar. Vamos a pedir que nos muestre la vista del modelo. Ahí están todos los resultados otra vez. Al cambiarlo de 2 a 0.5, hice más flexible el suelo. Voy a guardar. Estoy haciendo el análisis. ¿Qué pasa con la presión? Hasta que termine de... Los mismos colores nos indican, ¿no? Miren. Oiga, disminuyó el esfuerzo. Ya la hice, ¿no? Ahora vamos a ver si eso es cierto. Dice 0.43. Pero vamos a ponerlo en tonelada metro. Ahí está. Exacto. Ese es el tablero. Ya no tenemos 5, ¿no? Acá. Ok. Eso es en términos de presión en el suelo. Todo esto naranja debe estar en un valor también menor a 5. Ahora vamos a ver la configuración de forma. ¿Ok? Eso estaba hace rato en sí. Hace rato un nodo semejante ahí nos daba 0.02 o 0.2. Sí. Ahorita nos está dando 0.59. Sí. Si bien la presión sobre el suelo reduce, eso tiene como contrapeso el hecho de que la cimentación se va a asentar un poco más. ¿Sí? Entonces, la determinación del coeficiente de balasto trae implicaciones que hay que tener cuidado. Si el resorte es muy fuerte, pues va a generar una presión muy grande con la cimentación. Si el resortito, el valor del resortito es muy pequeño, pues me deformo, genero menos presión, pero la deformación va a tener una magnitud más alta. Incluso la podemos ver, ya que les mostré aquí que cambió a 0.59 en la vista en planta. Vean cómo cambió el cuadro de los colores asociados a los desplazamientos. Hace rato estábamos por esta zona
Y entonces tenemos desplazamientos de 0.7. 0.7 centímetros significa que por aquí ya tienen desplazamiento del orden de casi 1 centímetro, miren. ¿Vale? Gracias. ¿Sí? Entonces, sale a colación otro punto. ¿Quién calcula el coeficiente de balasto? ¿Por qué lo quiero calcular? ¿Por qué me interesa? Por ahí de lo que le decía la compañera Angélica Saraí, si no me equivoco. Nosotros queremos tener estructuras que sean atractivas en términos económicos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero una estructura que sea atractiva en términos económicos, una manera de hacerlo es a través de lograr el modelado de una estructura o de un proyecto, sacando lo mejor que se pueda del suelo, el mejor comportamiento de la estructura, para que ese proyecto me reditúe en un costo menor al momento de ejecutar. Oiga, ¿vive en el mundo ideal? No. Acuérdense que muchas veces nosotros el dinero que más erogamos en un proyecto está en la cimentación. Pero ¿qué tanta certeza tenemos nosotros de las decisiones, del criterio o del diseño estructural en la cimentación? Ah, pues que el estructurista que le saque un valor a la capacidad de carga del suelo y con ese vamos. O vamos a poner una cimentación ya de tipo ya, criterio. ¿Sí? No lo estoy criticando, estoy haciendo la observación. Actualmente podríamos buscar optimizar la propuesta de la cimentación, ¿sí? Ofreciendo que la cimentación sea segura, pero esa reducción del volumen en metros cúbicos, en toneladas de acero, va a tener sus ventajas a la hora de que pues, el proyecto se hace más atractivo económicamente. Y si va de la mano con una determinación de un estudio geotécnico, pues sabemos que las cosas van a ir muy bien. Entonces, se tienen que combinar todos estos personajes, se tienen que comunicar, y en esa comunicación, pues la cimentación, el proyecto, es el más beneficiado. Entonces, no sé si tiene por ahí alguien algún comentario, alguna pregunta. Angélica Saraí, adelante. No se escucha. No se escucha. Para uno poder tener el criterio para escoger a un buen ingeniero calculista, que sea el que nos pueda hacer el cálculo, como cuáles serían los puntos que nosotros como arquitectos tendríamos que fijarnos en escoger. O sea, digo, en el despacho tenemos 3 ingenieros calculistas. Uno es para proyectos que son muy complejos, muy difíciles, que realmente para nosotros significan un reto, como son, digamos, estructuras que casi son imposibles. Tenemos un ingeniero muy experimentado, pero que sin embargo es muy sobrado en sus cálculos, pero sabemos que nunca va a fallar. Para proyectos sencillos, una casa habitación, digamos, con claros muy estructurados, tenemos otro ingeniero que es el que nos hace los cálculos. ¿Qué es lo que uno como arquitecto puede ver en un ingeniero para poder escoger a un buen calculista? O sea, yo sé por ejemplo, hay veces que te presentan un cálculo con muchas dimensiones, muchas medidas, nada estandarizado, y hay otros que te presentan un cálculo demasiado estandarizado. O sea, ¿qué factores son los que uno que no conoce o no domina completamente el tema del cálculo podría uno tomar en cuenta? Bueno, en la pregunta que usted pues hace hacia un servidor, la verdad que creo que los mejores para responder la primera parte de su pregunta pues son arquitectos, ¿no? Porque Pues ellos de sí. alguna manera son los que van identificando
qué es lo que necesitan de un calculista, ¿no? Yo pues no puedo ser juez y parte, ¿no? Yo soy para algunos muy bueno y para otros ni existo todavía, ¿no? Lo que sí puedo mencionar es lo siguiente, y yo creo que estos espacios son muy enriquecedores en ese término. Si un estructurista, ¿sí?, no es versátil, es decir, que no es capaz de concebir varias alternativas para para el mismo proyecto, eso demuestra una limitante. Porque nuestra formación como estructuristas, pues después de un cierto tiempo, nos ayuda a visualizar que para la misma problemática, para el mismo reto, pueden haber diferentes escenarios de solución. ¿Qué ayuda a decidir uno u otro? La mano de obra, la tecnología, el costo, ¿sí?, la ubicación, ¿sí? Pero en principio una manera de identificar a un estructurista es eso. A una misma problemática tiene la capacidad de ofrecerte diferentes escenarios y esos escenarios diferentes decantan en uno que se convierte como en el óptimo. Sabemos todo lo que estamos aquí en esta sesión y el óptimo o la condición óptima de cualquier proyecto es una quimera, es un deseo que quisieras alcanzar. No se logra, pero nos vamos acercando. Otra cualidad de un estructurista es el poder retroalimentarse de lo que el proyecto requiere. Yo soy de verdad un defensor de aquella ingeniería, aquella gremio de construcción donde, como bien lo decía usted, si me proponen un proyecto que tiene un significado conceptual, que tiene en su forma, en su función, tiene algo desafiante, algo interesante, yo trato de respetarlo. Evalúo, no sé, la conveniencia de una columna, de un tirante. Busco eso y la verdad, no tengo el reparo de comentarlo con el arquitecto, con el dueño, el consorcio, lo que sea, porque yo les quiero mostrar, mira, aquí tengo mi simulación de lo que hice pensando en lo que tú me propusiste y quiero que veas qué es lo que yo observo. Y pues de esas reuniones, pues saldrá opiniones para intentar conciliar, para intentar nutrir el proyecto, porque me ha tocado en estos 20 y tantos años de experiencia, que tengo 21, que a veces me dice, oye, es que yo pensaba que requerías esa columna ahí. Le digo, no, sí. O sea, realmente hasta para mí esa columna yo veo que no tiene una gran función. Te la cambio de posición para que se vea, no sé, el espacio más libre. Y puedo decirle que de manera muy honorable, muy alentadora, de mis 20 años, tengo 14 años, 12 años trabajando con un despacho de arquitectos, Cutiño Ponce Arquitectos, y de alguna manera hacemos esa buena mancuerna, ¿no? Hay proyectos que lo requieren, esa creatividad. Y yo creo que esa es mi aportación como estructurista de ese despacho. El otro es el hecho de que el estructurista debe ser consciente del contexto socioeconómico. ¿Qué quiero decir? No podremos construir nada si no lo ponemos en términos que sean con un sentido lógico. Si yo hago una cimentación que tiene 5 o 6 tipologías de contratrave, pues sí, se optimizó geométricamente la sección en la cimentación, pero sin criticar. Aterricemos eso y llevémoslo al mundo real. ¿Cuánto tiempo no implica a la hora de ejecutarlo? O sea, tiene 5 o 6 contratraves diferentes con armados diferentes. ¿Cuánto tiempo te va a llevar
ir a hacer la supervisión. ¿Cuánto incrementa de probabilidad un error? Todo eso, si lo analizamos, y les vuelvo a decir, sin ponerme como esté exento yo de errores, todo eso genera un delay, un retraso en el proyecto a la hora de ejecutar. Y todos los que estamos aquí sabemos que el tiempo en la construcción vale oro. Entonces, esa es una forma también de aportar, ¿sí? Si yo logro homogeneizar, homologar, si yo logro hacer constructible lo que sale de un plano, esto nos ayuda a construir más rápido, esto nos ayuda a reducir errores, esto nos ayuda a facilitar la supervisión, esto nos ayuda, y lo digo muy sinceramente, imagínense a comprar piezas donde todas las piezas son diferentes. Sabemos todos los que estamos aquí que si yo compro un lote grande de los mismos tipos de piezas, puedo conciliar un mejor precio. Entonces, son cosas que aportan peso por peso en proyectos que pues, definitivamente nos acercan más al crecimiento, ¿no? Y los planos se simplifican mucho, de verdad. Cuando en el plano tienes 20 tipos de traves, ¿cuánto espacio en papel requieres en dibujo? Es un momento que, perdón por la expresión, odias hacer el proyecto porque es tan oneroso, tantas secciones, tantas columnas. No, no. Pues esa es mi aportación y los compañeros arquitectos le pueden dar pistas de cuáles son los mejores elementos de una estructurista, pero yo disfruto ser estructurista así, así como le he comentado. Muchas gracias. No sé si alguien quiere responderle a la compañera Angélica, ¿qué buscan de una estructurista? Que cobre menos. Bueno, Que la estructura no me salga tan cara. O sea, la realidad es que como constructor, yo siempre busco que sea seguro y que no me signifique un gasto oneroso dentro de la construcción. O sea, que sea lo justo, porque hay veces que digo, no es que uno sea estructurista, pero muchas veces ya en base a la práctica, en base a lo que has construido tantísimas veces, tipos de suelo, lo que has visto, dices, no, es que esta trave está gigante para el claro que está ocupando, entonces eso te significa costo y si te significa costo, a la hora de la construcción, a la hora de estar construyendo, tú no vas a hacer digamos, no vas a estar ni siquiera dentro del tema de competencia, porque te vas a ir a los cielos. Entonces, al menos en mi caso, siempre busco que haya un buen costo de la estructura y que sea una estructura que me merite o que yo voy a tener problemas a futuro. O sea, tiene que hace, estar como en ese rango. hace 20 años ya tenía mi maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán y la cursé. Y regresé a mi tierra y empecé a ofrecer mi servicio, hice mis tarjetitas, mi portafolio, todo eso. Y siempre me encontré con el escenario que me decían, oye, Irán, fíjate que tu propuesta de honorarios es bastante buena. O sea, definitivamente por precio me iría por ti. Pero ¿sabes qué? No te conozco y pregunté por ti y no te conozco. Y a veces, dice, aunque te duela que te lo voy a decir, más vale malo por conocido que bueno por conocido. Estamos hablando de les digo, hace mucho tiempo ya. Y así me iba y les puedo decir con mucha franqueza que tocaba puertas en cada despacho que había porque yo quería ser, después de mi maestría en estructura, quería dedicarme a esto, a hacer estructuras. Y llegó un momento en que me empezaron a decir los compañeros arquitectos, oye,
fíjate que tengo este proyecto ejecutivo. Veo la estructura y me parece que el acero de refuerzo está al revés. O me parece que esta otra vez se puede reducir. Yo le decía, yo creo que sí, esto sí. Oye, pues, ¿será que lo puedes revisar? Pero ya mañana tengo que entregar. Y así empecé, no dormir, revisar, parchar algo que alguien había hecho, aceptar que el nombre de otra persona iba a aparecer y que él se iba a regodear de decir, mira, ya viste lo que yo hice, o sea, porque al final yo era el que estaba detrás del telón y había resuelto las cosas, ¿no? Y así estuve un año, precisamente abriéndome camino, optimizando cosas que en su momento gente que tenía mucho, mucho tiempo en este ámbito ya tenía esa autoridad. Y así le puedo decir que como fue en mi ciudad, fue en otros lugares del país, volando de mi tierra hacia Monterrey para, un ejemplo fue un día diseñar una cancha de fútbol encima de una pista de hielo y tener que resolverlo casi en un fin de semana, entonces, poquito a poquito. Entonces, ¿se imaginan ustedes de acostumbrarme o entrenarme en resolver, optimizar cosas? Para mí es muy aburrido cuando ya todo está dado por hecho. Y el uso de los programas me permite eso, o sea, visualizo diferentes escenarios y elijo el mejor. Entonces sí se puede. Acabas de decir algo muy importante, doctor. Creo que cuando te aperturas, primero pues por tus estudios de maestría y doctorado, creo que es más fácil trabajar en equipo con los arquitectos que cuando es un ingeniero civil simple y sencillamente, porque lo voy a decir muy franco, ¿no? Son muy cuadrados, no abren su mente o a lo mejor su conocimiento no les da para tener esa flexibilidad y poder trabajar conjuntamente en equipo con arquitectos y más que dejando las residencias por un lado, grandes proyectos que quizás para muchos ingenieros civiles sean imposibles de realizar. Entonces, esa apertura que tú tienes o que tú expones, pues creo que también son tus conocimientos, tus experiencias que vas tomando a lo largo de los años. Y yo consideraría que es deseable trabajar con ingenieros civiles con ese pensamiento y esa apertura que tú tienes. Entonces, pues, enhorabuena por Pues un a lado y la orden. felicidades. Ahí Claro estamos, que sí, ahí doctor. estamos. Así es. Bueno, Gracias. entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, doctor, Ujú. yo creo que a través de la experiencia profesional que tenemos, varios de los que estamos ahorita aquí en el curso, pues hemos resuelto nuestras cimentaciones con poca información o con poco conocimiento de cómo funcionan las cosas. Yo creo que para nosotros, o por lo menos para mí, el objetivo de estos cursos es tener pues, información adicional para ver de qué manera puede uno interactuar con el que hace el cálculo, en este caso el ingeniero. Porque aquí para mí no debe bastar con buscar el más económico, porque para mí pienso que es como un seguro para un carro. Hasta que tiene usted un accidente se da cuenta con quién contrató, porque no le dan servicio, porque a la mera hora pues ellos no vieron, y porque además regularmente el calculista no es el corresponsable de obras, no es el director responsable de obras. Y generalmente, bueno, vamos a decir en casas en general, pues el arquitecto es el DRO, va a ser el que va a llevar, vamos a decir, toda la responsabilidad. Y el calculista también la pudo haber regado, y a lo mejor hasta sin querer, porque también a veces le carga la chamba y como pues, sobre todo las casas habitaciones lo consideran como una cosa muy sencilla, ya tienen dibujos de otro, traslapan, hacen un relajo. El problema es cuando nosotros no sabemos qué revisarle
al calculista y nos vamos con una fe ciega y a ejecutar lo que nos puso allí en el dibujo. Y el problema ya nos damos cuenta es hasta que ya la estructura está trabajando y pues empiezan a aparecer problemas que dice, pues qué huele, ¿no? Se supone que me lo hizo un profesional que estaba enterado de lo que hacía y demás, pero con todo respeto, en todo hay categorías, ¿sí? No es, como le digo, no es mala voluntad ni nada, pero también hay ingenieros irresponsables, igual que los arquitectos, obviamente, de que no hacen su trabajo con responsabilidad. Y también, pues, vamos a ser parte de ese problema porque eso se va a ver reflejado en un trabajo ya hasta el final. Y si uno cree en fe ciega sobre el calculista, él no es el director responsable de obra, él hizo el cálculo. A mí me pagaste nomás porque él hizo el cálculo. La prueba está en que yo lo he visto a través del tiempo, de que un mismo proyecto, dos calculistas o tres se lo resuelven de manera diferente. Y a veces hasta se queda uno, por ejemplo, en los espesores de la losa de cimentación regularmente para una casa. El que hay que dice que tiene que ser 25 centímetros, creo que como mínimo de espesor por ciertas condiciones de las especificaciones. Y hay quienes con 15 centímetros lo quieren resolver y así lo presentan. Pues bueno, lo hizo un profesional, yo lo hago. Y como siempre nos andamos peleando con el costo, pues decimos, sale más barato. El problema es cuando cuando se empieza a sentar la construcción y empiezan a salir las fisuras y entonces ahí nos vemos. Entonces yo para mí lo que busco en estos cursos es pues tener un poco de más información y de alguna manera poder, pues si no a detalle, echarle una revisada al trabajo que nos entregan y pues valorarlo, ¿no? Y ya con el tiempo, pues también, como decía el arquitecto Sergio, pues va uno conociendo las personas y ya pues después ya tiene uno con quién hacer el trabajo regularmente y ya no hay ningún problema. Yo nada más quería comentar eso, doctor. Gracias. No, fue muy acertado su opinión, de verdad. Y sí, ese es un detalle que pasa. El diseño estructural no es una solución cerrada. Cada uno de los colegas que se dedica al área de ingeniería estructural puede generar su propia solución. Hay un universo de soluciones eficientes, convenientes, cada uno planteado con una estrategia como base. Muy cierto lo que también menciona de que muchas veces el que calcula la estructura no es el mismo que toma la responsiva, ni como DRO, ni como corresponsal. Y es importante también recalcar que a veces se diseñan estructuras y nunca ni visitas del sitio. No sabes ni el tipo de suelo. A veces algunos diseñan estructuras solamente con ver un boceto hecho en AutoCAD, o sea, no sabes ni los acabados, tal vez el relieve topográfico, son cosas que pues tú lo ves todo en el mundo virtual y para ti todo es blanco. Entonces, es muy importante sacarlo a colación porque esa información es la que nos ayuda después a mejorar nuestra propuesta de solución. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, diseñas en un lugar donde no sabes qué tipo de sistemas constructivos utilizan, pues vas a proponer algo que va a ser antieconómico. Entonces, ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando de Ciudad de México han hecho algún diseño hacia la península. Imagínense en Yucatán que te pidan hacer una zapata corrida, donde en Yucatán en algunas zonas, en un grosor de, no sé, 30 centímetros, 70 centímetros, debajo hay una laja, una piedra, que para romperla tienes que usar hasta a veces hasta explosivos. Entonces, ¿en qué momento va a ser redituable ponerse a cortar o a detonar para alojar la cimentación? Entonces, son cositas que a veces se han tenido que hacer adecuaciones a proyectos
para que funcionen en esa zona. Muy cierto, yo les agradezco. Bueno, siendo las 9:05, no le he dado su receso y quisiera aprovechar para ver si podíamos dejar la sesión ahí, si no hay nadie que esté en contra, para mañana ver lo de la zapata corrida, igual como un modelo, y después nos iríamos con los muros de contención. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Sí, ya. está bien, doctor. Sin problema, doctor. Bueno, entonces yo le agradezco su atención. Voy a pausar lo que es el compartir pantalla y también voy a pausar la grabación.